A lo largo de todo este recorrido vamos a hablar muchísimo de transgeneracional, de árbol genealógico. Y en este momento lo que quiero hacer es una pequeña apertura, una pequeña introducción sobre lo que es el estudio del árbol genealógico, el estudio de la transgeneracional. Primero, posiblemente te estés preguntando, ¿qué es el transgeneracional? ¿A qué llamamos transgeneracional? Bien, el transgeneracional es estudiar aquello que va más allá de mi generación. Entonces, cuando hablamos de transgeneracional, vamos a estar hablando no solamente de mi línea de colaterales, hermanos y hermanas, sino que vamos a estar hablando también de madres, de mamá y papá, de abuelos y abuelas, bisabuelos y bisabuelas. ¿Y hasta qué punto vamos a hablar de transgeneracional? Vamos a hablar hasta la 7ª generación. Y ahí es cuando te agarraste la cabeza y dijiste, no, hasta la 7ª generación no tengo información. No te preocupes, yo tampoco tengo información hasta la 7ª generación. De hecho, te cuento, mi árbol termina con los nombres de algunos de mis bisabuelos. ¿Por qué? Porque yo soy la más pequeña de una familia donde soy hija de los más pequeños de una familia muy numerosa. Entonces, cuando yo nací, mis abuelos, uno ya había muerto, otros en los primeros años de mi vida fallecieron, los bisabuelos habían muerto hace muchísimos años. Entonces, recabar información fue realmente muy complejo. ¿Por qué te cuento mi experiencia? Porque es posible que resuene con la tuya. Pero quiero que sepas que el transgeneracional, que tu árbol genealógico vive dentro tuyo, lo vibrás. Estás hecho de memorias que no conoces. Estamos hechos de memorias que no recordamos. Y ellas vibran en nosotros. Esa frecuencia, esas memorias están activas permanentemente. ¿Y cuándo están activas? Cuando aparece una pulsión, una sensación que es más fuerte que yo misma. ¿Viste cuando decís, no lo puedo manejar? Lo entiendo, te juro que lo entiendo, pero no lo puedo manejar. Bien, ahí seguramente hay una memoria actuando en tu vida. Es tu inconsciente actuando en tu vida. De manera que estudiar el transgeneracional nos va a demandar de información real, que vos tengas de tu árbol. Y volvemos a decir, y el que no tiene información de su árbol, no te preocupes, vamos a aprender técnicas para trabajar igual aunque no tengas información. Porque no tener ninguna información de tu árbol genealógico también es información. Nos da una información solo ese hecho. No conozco a nadie. ¿Y cómo no conozco a nadie? ¿Por qué no conozco a nadie? Entonces, esa información sumada al motivo de consulta que traigas, nos va a estar dando una respuesta. Porque nada es aleatorio. Porque tu inconsciente está preparado para darte la información. En el momento que hiciste la pregunta, hay un montón de frecuencias vibrando. Todo el campo cuántico se está predisponiendo a que vos puedas encontrar esa respuesta. Porque cada vez que hay una pregunta, hay una respuesta esperando ser escuchada. Entonces, decimos hasta la 7ª generación. Si tenés la suerte, si tenés la bendición de tener esa información, fantástico, la vas a tener. Y si no, simplemente teniendo en cuenta tu motivo de consulta, la búsqueda que estamos haciendo, vamos a poder acercarnos al escenario ese de tus ancestros que generó esa emoción, esa cristalización emocional que todavía hoy se manifiesta en tu vida con como programa biológico de supervivencia. Porque eso es lo que pasa. Mi abuela tuvo un dolor, tuvo un sufrimiento, y yo vengo a este plano puedo venir con 2 mandatos. Uno, el de repetir la misma situación que mi abuela. Mi abuela tuvo muchos hijos y sufrió por tener muchos hijos, y yo aquí sufro
porque no puedo, porque sigo teniendo muchos hijos y no los quiero tener. Esa podría ser una opción. Por otro lado, puedo venir a este plano con una vibración de reparación. Y vos decís, ah, bueno, está todo bien, si vine a reparar, está todo bien. No, reparar es seguir dentro de la energía del árbol. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la abuela tuvo muchos hijos y yo vengo aquí a resonar el sufrimiento de la abuela y no puedo tener hijos. Y entro en la categoría de la cantidad de personas que están viviendo una frustración a nivel de fertilidad, cuando en realidad orgánicamente no tienen ningún problema, pero no pueden dar a luz un hijo, no pueden quedar embarazadas, no pueden formar una familia, no sé, no pueden seguir adelante con su proyecto de vida. ¿Y qué es lo que pasa en esos casos? En esos casos, cuando no hay causa orgánica, ¿sabes qué? El 90% son historias transgeneracionales, situaciones vividas por las ancestras. Entonces, bueno, viene una nieta a reparar la situación de la abuela y no puede tener hijos en este momento, en esta vida. Pero ella sí quiere. Entonces la reparación no está buena y no significa que cuando yo vengo a reparar, simplemente la historia transgeneracional se solucionó. No, simplemente lo que hizo la historia transgeneracional en este caso fue dar un equilibrio. La abuela sufrió, queda ese sufrimiento encriptado a nivel inconsciente, pasa por las memorias transgeneracionales, llega a una de sus descendientes que se va a hacer cargo de darle equilibrio al sufrimiento de la abuela. ¿De qué manera? No teniendo hijos, en este caso puntual. Pero no tener hijos que da un presunto equilibrio al árbol, lo que hace simplemente es darle dolor a esa persona que sí quiere tenerlos, pero no puede. Ahí hay un bloqueo emocional, hay un hilo conductor que tengo que encontrar a través de la información inconsciente de nuestro árbol genealógico para desanclar esa energía. De esta manera, más o menos de esta manera, funciona nuestro árbol genealógico. Alejandro Jodorowsky repetía que si nosotros tenemos un árbol genealógico y no lo estudiamos, tenemos una información transgeneracional y no la miramos, es similar a tener un cofre del tesoro, un mapa del tesoro y no salir a buscarlo. Porque realmente dentro de la historia de nuestros ancestros está toda la información que puede hacernos libres. Ahora bien, y dicho esto, quiero que quede claro, de entrada, cuando empezamos a hablar de transgeneracional, que no supongas que sos el encargado o la encargada de sanar tu árbol genealógico. No, porque eso no sucede. Llega gente a la consulta y dice, bueno, buenas tardes, yo lo que quiero es sanar mi árbol genealógico para mí y para mis descendientes. A mí la única respuesta que se me ocurre ante ese motivo de consulta es como diría uno de mis primeros maestros, yo trabajos grandes no agarro, discúlpame. Pero en realidad, lo que quiero decirte es que eso es algo que no se puede. No solo que no se puede, sino que es hasta peligroso. Si se pudiera, sería peligroso. Imagínate que, como dice Christian Bayer, me olvide de la huella del depredador. Y que la gacela se olvide de que el león es peligroso. No, la verdad es que no. Vamos a ir resolviendo y liberando las memorias a medida que aparezcan los conflictos. Y los vas a liberar para vos. Una vez que liberes para vos, ¿qué es lo que pasa con estos ancestros y con tus hijos y con estas memorias y tus hijos? ¿Liberaste a tus hijos cuando vos te liberaste? Sé que mucha gente te va a decir que sí, rotundamente. Yo te voy a decir, y la verdad es que no sé. No te corresponde saberlo, porque vos no sabés qué programa, qué contrato traen tus hijos libres para esta vida, para ser liberados. Entonces, hay algo que sí te digo a rajatabla. Si vos solucionás, encontrás el camino, liberás, sanás, aligerás cargas, tus hijos van a saber que es posible. Van a sentir
que es posible. Es como dejarle de herencia a mis hijos la caja de herramientas. Entonces, ellos el día de mañana, cuando puedan llegar a resonar un conflicto parecido al que yo resoné, van a decir, mamá encontró la manera. Entonces, la manera existe. Y si la manera existe, yo también la puedo encontrar. Es como dejar los guijarros en el camino, como en el cuento de Pulgarcito, para que el otro los encuentre y pueda llegar a buen puerto. La verdad es que hay generaciones y generaciones de personas infelices creyendo que tienen el deber de hacer en lugar de ser lo que realmente eligen ser. Por eso cuando me dicen ¿cómo hago para liberar a mis hijos? ¿Cómo hago para que mis hijos sean felices? ¿Cómo hago para que mis hijos se sanen? La respuesta para mí es muy simple. Si querés que tus hijos se liberen, libérate. Si querés que tus hijos sean felices, sé feliz. Si querés que tus hijos se sanen, sanate. Porque esa es la fórmula exacta para darles lo mejor. Date lo mejor y ellos van a saber por vibración que lo mejor les corresponde. Como nuestros padres y nuestras madres, como nuestros abuelos y nuestras abuelas, no tenían este conocimiento, pero no lo tenían porque eran ignorantes, no lo tenían porque socialmente no estaba permitido ser totalmente feliz. Tenías que esconder lo que sentías, esconder lo que pensabas, las formas sociales eran mucho más estrictas para afuera, mucho más estrictas. Hoy parece que estuviéramos liberados, pero sin embargo, esa libertad no es tal. ¿Por qué? Porque todavía somos presos de los condicionamientos que nuestros ancestros han impuesto sobre nosotros. Estudiar este árbol, estudiar el comportamiento de tus abuelos, es fundamental. En esta primera apreciación, esta introducción que estoy dando, de la que te van a abrir un montón de signos de pregunta, pero para eso están los grupos en los que vos podés preguntar y recibir las respuestas que necesitas. Lo que quiero que te quede claro es cómo vas a armar tu árbol genealógico. Lo que vas a hacer en estos días, te vas a poner a investigar, si es que no lo hiciste antes, y vas a buscar nombres, segundos nombres, apellidos, profesiones, fechas de nacimiento, fechas de defunción de todos tus ancestros y ancestras. Cuando digo fecha de nacimiento y defunción me refiero a día, mes y año. Porque es necesario todo el dato. El día y el mes, porque es muy importante a nivel de fechas, como lo vamos a ver en encuentros posteriores, y el año también. El año también, porque cuando yo tengo el año, sé que mi abuela se casó a los 13 o a los 14, por ejemplo. Cuando yo tengo el año en que nació y el año en que nacieron mi madre, mi padre, sé a qué edad mi abuela, mi abuelo tuvieron sus hijos. Si yo sé que mi abuelo falleció y sé que falleció cuando mi madre era muy chica, sé que hubo un conflicto a la hora del fallecimiento de este hombre. No es lo mismo un abuelo que muere a sus 80 y tantos, después de haber vivido su vida, que un abuelo que muere a los 30 dejando hijos pequeños. No es lo mismo a nivel de impacto transgeneracional, y todo eso lo sabemos con los años de nacimiento y de función. Es mucha información la que nos aporta. Vamos a buscar las profesiones. Vamos a preguntar anécdotas. Vamos a preguntar qué se sabe del abuelo, qué se sabe de la abuela. Y vamos a ir más profundo a, era muy bueno. No, quiero que me cuentes una anécdota. Quiero que me cuentes, trabajaba muchísimo, pero aunque trabajaba todo el día, a veces no alcanzaba a conseguir el dinero necesario para alimentar a sus hijos. O trabajaba mucho, ganaba muy bien, pero todo lo perdía en las carreras de caballos. Todas esas anécdotas, todas esos detalles nos van construyendo una personalidad, nos van construyendo y nos van mostrando de qué manera
fueron encriptadas las emociones? ¿Dónde están los programas que después se anclan y nosotros repetimos como programas de supervivencia? Sí, los llamamos programas de supervivencia, igual que las enfermedades. Porque cuando nosotros reaccionamos y nos manejamos y vivimos las situaciones de una manera o de otra, lo estamos haciendo como programa de supervivencia. Porque algo en nuestro inconsciente nos dice que para sobrevivir tengo que actuar así. Y yo lo miro y me retiro y digo, no, pero no tengo que actuar así para sobrevivir. Y mi consciente me dice, sí, actúa de esa manera. Porque esa manera de actuar le hubiera dado alegría, supervivencia, vida larga a tu abuelo o a tu abuela. Es tan importante saber cómo vivieron, qué eligieron, qué quisieron, qué pudieron y qué no pudieron. Nos da tanta información sobre nosotros, sobre nuestra vida en este momento, que armar el árbol, ya solo armar el árbol va a ser una enorme aventura para vos. Otro de los datos que es sumamente importante es el orden de hermandad. ¿Qué significa el orden de hermandad? ¿Cómo nacimos? ¿Cómo nacieron estos primos, estos tíos, estos padres? ¿Qué número, cuánta cantidad de hijos tuvieron? ¿Cómo se llama cada uno de ellos? Si es mujer, si es hombre, si mamá fue cuarta, quinta, séptima o novena. En mi árbol yo tengo una característica que nos da mucha información, aunque todavía no sabemos bien para qué es, porque eso es lo que sucede. Hay información que no sabemos cuándo la vamos a usar. El hermano mayor de mi madre, o sea, el primer hijo de mi abuela y de mi abuelo, ¿sabes cómo se llama? Se llama Segundo. ¿Por qué le pusieron Segundo al primer hijo? Y vos decís, es casualidad. Nada es casual. Todo nos trae una información. Entonces eso nos habla o de un aborto previo, o de un hijo que murió y no trascendió. Eso nos habla de muchísimas cosas que las vamos a ver en el momento que aparezca el motivo de consulta. Todo es con un motivo de consulta. Entonces, repasemos. Fechas, nombres, apellidos, profesiones, rango de hermandad y todas las anécdotas que puedas encontrar. Con toda esta información vamos a ir trabajando en encuentros sucesivos. Te repito, las preguntas que quieras hacer las haces en nuestros grupos de WhatsApp.